Última ronda. Última ronda. Buenas noches y bienvenidos a Última Ronda, episodio 87 de vuestro programa de juegos de mesa modernos, manchegos, preferido. Bueno, pues aquí estamos una semana más. ¿Qué tal estás, Moon Noise? Pues muy bien, cansado, pero bien. Bueno, hoy toca comedia romántica, hoy toca Cena para dos, hoy toca Pretty Woman, Noviembre Dulce, Extraños por el Parque. Memorias de África, Moon Noise y Antonio Burgundy y Moon Noise, ¿no? Sí, aquí Porque ya estamos pocos, nadie pero quiere estar con nosotros. nadie quiere ya. Hemos quedado los que hemos quedado. Pero muy bien. Vamos a hablar hoy de muchos juegos. Sí, no sé tú cuántos tendrás, pero yo tengo Tú vas a- cositas, tengo Tú vas a cositas. hablar de muchos juegos. Vale. Y yo Bueno, de algún unos juego. cuantos. Muy bien. Pues nada, hoy el menú va a ser muy cortito. Tendremos la preguntita lúdica, que la trae Moon Noise, y luego vamos a hacer una reseña de últimas partidas. Así que nada, hoy muy sencillito. Así que ¿tienes algo que te gustaría comentar, algo de la semana, alguna polémica, alguna compra, alguna cotilleo, no sé? Pues no sé, he visto que no me ha dado tiempo que he estado esta tarde de partida. He visto Ujú. que nos han nominado para el reto lúdico de moda, de decir los 4 juegos de tu ludoteca que más ganas tienes de jugar. Ah, y tú Nos ha etiquetado, Nana. Yo, a lo harías. mí, yo, Ujú. yo es que con 4 se me queda muy corto. Si fueran 400 sería más fácil. O sea, son los 4 juegos a los que entiendo que no juegas y te gustaría sacarlos más a menudo, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. Mm. Cosas que tienes ahí medio un poco... Pues oye, echando un vistazo rápido, estoy viendo ahí un Twilight Imperium 4. Buah. Pero la mayoría, yo en mi caso la mayoría. Porque claro, como mi frecuencia de partidas no es muy alta. Soy de los que no ponen sus números a final de mes. Pues casi cualquiera me valdría. Casi cualquiera me valdría. Pero sí que hay fíjate, hoy dándole vueltas porque en la asociación lo han comentado, pensaba, joder, ¿cuánto tiempo llevo sin echarme un Gaia Project, por ejemplo? Son esos juegos que tengo ahí como un poco, no sé por qué, como que parece que están siempre ahí, pero la realidad es que llevo mucho tiempo sin jugar y es juegazo total. No sé. Y como ese Yo creo que igual desde el verano pasado y también. Sería de los que pondría ahí. Gaia Project. Sí. Oye, ¿no va a salir una expansión o algo así dentro de poco? Llevan diciendo lo de la expansión, pues yo creo que por lo menos 2 o 3 años. Pero no termina de salir, no sé. Están sacando un montón de spin-offs Ujú. que los ha enganchado ahora Capstone y se ve que ha dicho, venid para acá que vamos a sacar juegos. Y creo que ahora los firman junto con otros autores, Ujú. pero, pero claro, al final la base son Terra Mística y Gaia Press. Pero ahora este año sale el Age of Innovation, que es Vale. como un... Creo que es el Terra Mística con los tracks de progreso del Gaia. Algo así. Pero no es recorto, dureza, te lo No, dejo ese es el que facilito. salió el año pasado. El Es el Terra Terranova. Nova. Mm. Pero este no va de ese palo, o sea, me refiero, no juega No, os voy a traer un Terra más al sencillo. revés. Es Terra Mística, un poco más complejo, pues metiéndole como tecnologías en los tracks. Claro, pero Age of Innovation se llama. lo que se le echaba en cara al Terra Mística cuando se le comparaba con Gaia fue precisamente eso, ¿no? Que en Gaia estaba más pulido los tracks de tecnología, Mm. ¿no? Sí, porque Y en el otro solo eran unos templos que subías y servían para puntuar.
Ujú. Pero digamos que entre medias, no sé si había algún punto en el que te llevabas algo, pero poca cosa. No, no tiene nada que ver con los Ya, ya. tracks, que a mí es, de hecho, lo que marca la diferencia. A mí esos tracks no me encantaban. Precisamente eso, porque lo veía un poco. Al final eran muy importantes, porque te permitían, al final, te daban muchos puntos al final de la partida. Pero era un poco como, yo que sé, te gusta, cuando estás jugando un juego, lo que te gusta es hacer cosas, ¿no? Que estén pasando cosas, no simplemente subir un track para que al final te dé puntos. Entonces, bueno, yo ese sería también de los que, pero vamos, es que estoy aquí viendo en mi top 10 ya prácticamente no lo juego. Entonces, cualquiera 4 de mi top 10 De hecho, mira, yo por ejemplo en mi top 10 tengo Mombasa Ujú, y me compré casi a cuando salió el Sky Mines ujú. y todavía no lo he estrenado. Así que ese, ¿Y te por parece, ejemplo, y te parece bonito eso? pues no, la verdad que no. Me parece muy feo. Sobre todo porque eso, porque me lo compré, porque dije, no quiero sustituirlo, porque Mombasa me encanta y lo que quiero es tener otro. Y bueno, pues ahí está, ahí está. Pues nada, luego haremos el reto de Nana. Venga, me comprometo a hacerlo. Que la gente veo que pone como 4 fotos. Además, no vale Hmm. con poner 4 guiones con los juegos. Hay que hacer poner la foto y montarlo y hacer un tweet ahí currado. Venga, pues lo haremos. Todo sea por Nana, que la queremos. Eh, vale, pues muy bien. Bueno, comentar que esta semana hemos echado una partida a Río, ¿no? Una partida a Río me refiero, porque la hemos jugado durante 8 días, no, hoy es miércoles, y empezamos el lunes anterior, ¿no? O sea, 10 días No de me acuerdo. partida. Sí, 10 días de partida. Esto, más de uno le sonará un poco Claro, raro. la gente va a decir, joder, con el AP de Albacete. Y no ha ido mal de tiempos, yo No, creo, ¿no? no. No, ha ido relativamente fluido. Ha sido una partida por turnos, o Online, sea, por turnos. online y tal. O sea que ya está muy guay también. Con Siena y con Palermo. Hablaremos de Nations en un ratito. Que es un juego que no recuerdo si hemos comentado en plan reseña bien en este programa. Y bueno, creo que no viene mal que rescatemos. Porque es un juego que yo creo que la gente, sobre todo nuevos jugones, o gente que lleva más o menos un par de años en la afición, no mucha gente ha probado, ¿no? O sea, a ver, es un clásico y tal, pero no es un juego que se vea en mesa, en las típicas fotos semanales y tal, sino que, bueno, ahí está, ¿no? Al final son juegos de civilizaciones que también cuesta un poco más sacar, Sí, tal vez, y creo que se merece una reseña guapa, ¿no? Porque, a ver, como decíamos por el grupo de partida, ¿no? Que es un juegazo. Que es un juegazo, ahora hablamos un poco de los pros y los contras, pero como tal está ahí en lo más alto, ¿no? Bueno, pues vamos a ir a la primera ronda, a la preguntita lúdica. Prepara el botoncito y vamos a entrar en materia. preguntica lúdica. Pues ya estamos en la primera ronda de hoy, en la preguntita lúdica. ¡Hala! Cuéntame. Pues mira, precisamente va a ir, creo que va a ir todo bastante hilado, Ujú. porque precisamente a raíz de esta partida, yo soy de los que siempre me habréis escuchado en este podcast decir que me gustan los juegos de sufrir, ¿no? En los que se sufre. Pero precisamente durante esta partida, pues Cortés me veía así de vez en cuando que estaba ahí viendo a ver qué hago, tal, no sé qué, algunos ratos soplando ahí. Y me dijo, dice, yo creo que es el juego en el que peor lo pasas. Dice, tanto cuando has echado, porque no es la primera vez que lo jugamos online, tanto como cuando lo has jugado online como en mesa, dice, con pocos juegos te veo sufrir tanto. Y entonces, un poco pues a raíz de esto,
Mi preguntica, que bueno, más que una pregunta es como, pues eso, como siempre, ¿no? Un debate, sería un poco el contraponer, ¿no? O dónde está el punto entre el sufrimiento que conlleva disfrute y satisfacción y el sufrimiento que te lleva a la frustración. Que creo que eso además es una de las cosas que de hecho ya es otra de las preguntas que tengo pendientes para hacerlo, pero para eso sí que quiero que esté Carlos, que esté Gemerlos. Creo que puede ser uno de los principales barreras que mucha gente tiene a la hora de enfrentarse a los juegos de mesa. Me explico, mientras tú pienses un poco en tu respuesta. A mí me pasa muchas veces que cuando le digo a alguien relativamente novato de jugar una partida, siempre una de las cosas que dicen es, pero yo no sé. O sea, yo no sé jugar a ese juego, a esos juegos. Y entonces, pues normalmente nosotros le decimos, ya, bueno, pero no os preocupéis que nosotros lo explicamos tal. Pero para ellos como que supone mucho por así decirlo, no ser competente a la hora de enfrentarse al juego. Entonces, a nosotros, porque me consta que a ti también, Burgundy, te gusta ese puntito de sufrimiento en los juegos, ¿dónde crees que está ese, ¿no? El típico, la fina línea entre el placer y el sufrir, ¿no? El llegar a frustrarte. Qué buena. Pues, ¿dónde está la fina línea? Estoy dándole vueltas, ¿eh? Estoy dándole vueltas porque estoy un poco pensando en los juegos que te hacen sentir ese tipo de sensaciones. Em, y por un lado o sea, ¿qué es lo cómo sería un juego o sea, que proporcione esta sensación de sufrimiento, ¿no? Que tiene que tener. Y me están viendo a la cabeza, por ejemplo, en Nations te pasa, por ejemplo, en juegos como Antiquity te puede pasar, ¿no? No sé, te puede Food pasar Chain Magnate, a lo mejor. Sí, pero son como. Sí, correcto, en Food Chain Magnate. Me acaba de venir a la cabeza también Darwin's con la expansión. eh, de sentirte que estás ahí como en la auténtica mierda, ¿no? Pero no deja de ser, fíjate, el reto del que te propone el juego. Estás ahí o sea, entonces, si al final el juego te está proponiendo eso, ¿cómo catalogar, no? Si eso forma parte del disfrute o si quieres abandonar, darle a flip the table, ¿no? No, sí, creo que es un tema complejo, porque, por ejemplo, aquí podríamos hablar de que el juego te castiga, ¿vale? O de que el juego tiene mecánica, o sea, el juego per se está diseñado para ponerte en aprietos a cualquier jugador, independientemente que vayas el primero, como podría ser Dungeon Pets, ¿no? Que es un juego que te plantea cada turno o sea, Es un super puzzle. un festival del sufrir, ¿vale? Del optimizar, que tiene que además que ver con puntos negativos, ¿vale? Que esto es una decisión de autor. Entiendo que el autor propone, oye, yo quiero que haya un elemento en el juego penalizador. Creo que le viene muy bien a casi todos los juegos que tengan ese pequeño elemento penalizador, pero en unos se ve de una manera más potenciada que en otros, ¿no? Hay unos casi que juegan a la penalización y en otros es simplemente como una pequeña barrera, un pequeño hito que tú vas a poder conseguir para no chuparte luego 2 o 3 puntos de victoria, como podría ser los tracks italianos, ¿no? Estos que suelen aparecer y demás. En Fell también se suelen ver este tipo de tracks, ¿no? El track de las ratas, el tracks por ejemplo, de los desastres en el Hamburgo o en el Brujas, en un montón de Fell, ¿vale? Pues vamos a ver este punto, pero no deja de ser un pequeño matiz dentro de una mecánica más grande, ¿no? No el propio juego. Entonces, lo que quiero decir es que estoy separando juegos en que el diseño te dice vas a sufrir. El agrícola podría ser algo así en menor medida, tal vez. Pero es el juego que te lo está haciendo. No estás mirando al de al lado diciendo, me voy a cagar en todo lo que estás haciendo, que me estás metiendo aquí vamos, en el barro. Sin embargo, hay otros juegos, como puede ser
Nations o como puede ser, imagino que casi todos los juegos de civilizaciones donde, primero, porque la gente controle el lore del juego, o sea, todo lo que es la construcción de las cartas, la estructura, la estrategia, y porque sí, te van a meter un palizón y ya está. O se me puede ocurrir el Twilight Struggle, ¿no? De un jugador que sepa jugar contra un jugador que empiece. O sea, son juegos que te van a destruir. Por ejemplo, en el Nation, como tú comentabas, es que incluso hay un sistema de handicap para empezar a jugar, en el que tú puedes plantear que distintos jugadores jugando la misma partida jueguen con un sistema de handicap. Y luego, por ejemplo, está, yo creo que el claro ejemplo de lo que tú estabas diciendo también, que es el Fuchemanate, efectivamente. Que puede un tío en 3 rondas irse, o sea, directamente saber que ha ganado la partida. Entonces, analizando un poco todo esto, y no te estoy contestando a nada, pero estoy un poco Sí, es yo a interesante mí, el análisis, sí. Sí, yo a mí sí. mismo contextualizándome, eh, claro, quiero decir, habría que ver en qué tipo de juego estamos, ¿vale? Entonces, creo que es más fácil sentir esa sensación de frustración que tú hablas en los que no es el juego el que provoca o sea, el que las oportunidades son las mismas para todos y el juego per se no te va a hundir en la mierda, sino esos jugadores más avanzados o que lo están haciendo mejor que tú, que provocan ese efecto bola de nieve, que lo que es realmente frustrante es cuando un juego a lo mejor que se desempeña en 10 rondas, como puede ser al final si contabiliza las rondas de Fuche Magnate, Nations y demás, que en la ronda 4 esté fuera. Mm. Que en la ronda 4 esté fuerísima, lo sepas, tus recursos sean cada vez casi más limitados y aún te queda hora y media de partida. Y estás peleando, o sea, una de dos, o ahí tienes un ejercicio mental muy potente, decir, bueno, voy a superarme a mí mismo, mi rival soy yo, lo que está haciendo el de enfrente no importa. O si no, es que puede ser una experiencia realmente mala. Otra cosa es, por ejemplo, lo que decíamos, Dungeon Pets, en los que todos estamos un poco en la mierda, y al final gana un tío por 3 puntos, o 5, o 10, da igual, pero al final el sufrimiento es tan común que no es uno está gozándolo y los otros están, ¿sabes? No sé. Entonces por ahí creo que es más fácil cuando el juego en sí te propone eso y no es por la pericia, ¿no? de los jugadores o incluso a veces por el propio azar, ¿no? De cartas o situaciones que desembocan en que algún jugador se vaya por delante, ¿no? No sé. Pues un poco eso, ¿no? Venga, dime tú qué piensas. Mira, está por aquí comentando Pedro Medario. Pedro Medario, me encanta. Que, por ejemplo, el Barras también, si colocas mal una presa inicial, también te puedes ir súper pronto al garete. Y sí, o sea, son ese tipo de juegos, también algunos en los que el setup, o sea, el principio, ¿no? Con el Food Chain Magnate, si colocas tu restaurante mal, también la puedes liar muchísimo. Y pero yo creo que hay, por ejemplo, en ese tipo de casos sí que creo que si juegas con un jugador experimentado tiene que Que corregir. tiene que decir, sí. A ver, yo creo que has dado bastante en todos los puntos clave. Creo que en lo que decías de los puntos negativos y tal, creo que el tipo de puntuación también cuando es creo que lo que ayuda a evitar esa frustración también muchas veces, que cada vez se usa menos, pero es el tema de los puntos ocultos, es decir, o sea, el no estar viendo que hay un jugador que te está sacando un montón de puntos. Creo que eso también ayuda a la frustración o no frustración, es decir, si estás viendo que hay otro jugador que te está arrollando, creo que es mucho más duro, precisamente a lo que decías antes, ¿no? Si ves que a media partida ya es inalcanzable el jugador que va en cabeza, pues crea bastante frustración. Y creo que también una cosa clave en estos juegos que para que frustren o no es la duración de la partida. Porque si alguien te arrolla en un juego de media hora o de una hora, si me pones, pues bueno, dices, bueno, he echado una hora. Pero que te den una paliza en un juego de 2, 3, 4 horas,
Eso es duro, precisamente por lo que decías, ¿no? Porque a lo mejor a media partida, es decir, llevando hora y media o 2 horas, digas, ¡buah! Ya me queda media partida todavía y yo no tengo absolutamente nada que hacer. Y la única, un poco, entre comillas, la única forma de afrontar eso es decir, bueno, pues yo voy a tratar de... que el reto es contra mí, ¿no? Voy a tratar de hacerlo yo lo mejor posible y que el otro, pues nada, que nade en la abundancia. Eh, y creo que además esos juegos que producen ese tipo, o sea, o que potencialmente producen ese tipo de frustraciones, ya no se hacen. O sea, prácticamente tú te fijas en los juegos que salen hoy en día y es muy raro ahora ver ese tipo de juegos. Ahora es mucho más común el típico, lo que llamábamos en el mundillo la ensalada de puntos, ¿no? En el que por un montón de cosas haces un montón de puntos y al final, pues eso, las partidas se deciden, acaban pues bastante ajustadas por unos pocos puntos, por una mejor optimización, pero al final vayas, digamos, por un camino o por otro, al final vas a hacer puntos. Lo que pasa es que hay unos caminos que te permiten, pues a lo mejor hacer más combos o simplemente eso, ajustar mejor el número de recursos que cambias en unos sitios u otros y te permiten, pues, y creo que eso al final, pues también es más gustoso, ¿no? El ir viendo cómo haces cosas que te permiten avanzar en la partida. Aunque al final, pues siempre haya un ganador u otro. También, además, me he dado cuenta que cada vez más estamos yendo a tratar de evitar las puntuaciones negativas. A, a que, pues eso, todo puntúe mucho, o sea, conseguir puntos por todo y que a lo mejor lo que debería pasar es que esas cosas no deberían dar nada de puntos y que las cosas que dan un montón de puntos dieran unos pocos puntos. No sé si me explico. Sí. Eh, pero ahora es como que al jugador le tienes que ir todo el rato alimentando un poco sus esperanzas, ¿no? Es decir, bueno, estoy puntuando, ¿no? Es algo que siempre se ha dicho mucho. Y Un creo segundo, que... que voy a abrir a la gata que está rascando muchísimo Ok, la ok. puerta. Tardo 2 segundos. Pues eso, hoy en día un poco la tendencia creo que va por ahí hacia el A ver, ir yo creo que mostrándole al jugador que hay muchos puntos en juego y que los puede ir consiguiendo. Y creo que, por ejemplo, una de las claves del éxito, y a partir de ahí se hicieron muchos más juegos con eso, es una de las claves del éxito de los castillos de Borgoña. Porque en los castillos de Borgoña precisamente pasa eso. Tú estás siempre viendo bueno, pues lo puedes ir haciendo mejor o peor, pero el juego te va dando puntos, te va dando un incentivo siempre. no, si te das cuenta, ese tipo de juegos están hechos de tal manera que tú durante la partida vas a tener un margen entre el primero y el último, ¿sabes? O sea, quiero decir, para que el diseño yo creo que sea lo que estás diciendo, ¿no? De que evite la frustración. Que esto también es otro debate que podríamos tener si por qué tiene que evitar algo la frustración. Quiero decir, pues que ¿por qué no puede ser a cuchillo y ya está? Pero bueno, vale, pues vamos a intentar evitar la frustración y que aquí todo el mundo vayamos de la manita y tal. Vale, perfecto. Eh, es interesante cómo durante la partida el margen de puntos, el diferencial de puntos sea reducido y que luego haya una puntuación final en base a unos bonus que al final lo podrías contar en el tablero, ¿no? Pero esos bonus ya te disparan y a lo mejor, ¿no? Te sacan 30 Mm. puntos de 150. Pero eso sucede solo al final de la partida, ¿no? Por lo que dices tú, para que esa sensación de engagement con el juego se mantenga y que parece que tengas opciones hasta el último turno, ¿no? Cuando realmente a lo mejor con solo hacer un vistazo a tecnología digas, hostia, es imposible, ¿no? Y has dicho otra cosa. Vale, y el tema de las ensaladas de puntos, yo creo que efectivamente ahora mismo está como todo muy basado en esas puntuaciones tan constantes, porque también favorece la propia, o sea, dentro del juego, esto va a sonar un poco redundante, pero la propia gamificación, ¿no? O sea, que el juego te vaya premiando por microobjetivos a lo largo de rondas, a lo largo de pasos, de tal manera que tú vas gozando, ¿no?
esa pequeña consecución de puntos que no sabes muy bien lo que puede significar al final, pero a ti individualmente te está dando una sensación de avance, ¿no? De mejora o de estoy haciendo algo, ¿no? Entonces eso es importante, por eso creo que el concepto de ensaladas de puntos se ajusta muy bien a lo que se puede entender como, a ver, la gamificación es un mundo gigante, no voy a simplificar una palabra y con los juegos, pero que tiene sentido en el sentido de progreso, ¿no? De que te está marcando Mm, un progreso y estás recibiendo una recompensa. mm, Entonces, si tú no tienes una recompensa a través de hitos, a través de puntos de victoria, a través de ganar un espacio en un tablero, pues todo es más complicado de visualizar, ¿no? Entonces, creo que también meter eso en los juegos es una virtud. Mm. mm. Sí, aquí por ejemplo, comentaba también Pintachan, un punto que es puede ser interesante, que es que él comenta que le frustra más los juegos en los que le sale todo a la primera, ¿no? Que a la primera siente, supongo que es un poco como el me he pasado el juego, ¿no? Que juegas una partida y dices, al final el reto, por eso decíamos un poco la fina línea entre el sufrimiento y el disfrute, porque sí que creo, yo, en mi opinión es que el juego al final te tiene que plantear un reto. Si no hay un reto, pues al final, pues bueno, puede ser un pasatiempo y que a lo mejor, pues para jugarlo en familia, pues con críos o con mayores, ¿no? Con tus padres, pues yo qué sé, echas el rato y echas un rato en familia y tal, pero un poco para un público así más jugón, pues sí que necesitamos ese pequeño puntito de sufrimiento, de decir, aquí hay algo que me está apretando, ¿no? Hombre, de ahí que, por ejemplo, los grandes solitarios sean muy difíciles. Mm, sí, sí. Es, Mm. a mí me frustra un montón. O sea, eso me Mm. parece. O sea, yo necesito que por lo menos tengan a lo mejor pues, un modo fácil para ver, oye, mira, esto es lo que hay que hacer para Mm. conseguir ganar. Y ya luego, pues a lo mejor decir, vale, pues ahora necesito un reto un poco mayor. Pero sí, sí, además, sobre todo la gente que juega mucho a solitarios, es como que lo que les llama la atención es tener que echar un montón de partidas para ser capaz un poco de, pues eso, de resolver el puzzle, ¿no? De decir, tengo que hacer esto para poder conseguir luego esto otro y un poco verle las tripas, ¿no? El desgranar un poco, encontrar cómo engranan las diferentes partes del juego. Mm. Muy bien, pues ¿cómo lo ves? ¿Ha sido contestada tu debate? ¿Ha Bien, bien, sido... sí, 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 sí. Creo Pero que hoy... es un tema guapo, ¿eh? Este es el típico tema que molaría tratar también con algún autor, ¿no? ¿Qué opinas sobre ese mm, concepto de frustración? sí, sí, pues Mm. nos lo apuntamos para la próxima vez que tengamos a A alguien por los aquí. de, a los de Exploter se la suda, ¿eh? Sí, Totalmente. eso sí, sí, sí. Ellos lo tienen claro. Ellos en su decálogo, ¿no? La primera es que cree frustración, ¿no? El juego. Que la gente llore. Eh, Muy bien. Vale, pues pasamos si quieres a hacer unas reseñitas, ¿eh? Vamos a ir Venga, vamos a darle. a nuestras últimas partidas. Pues cuando quieras, vamos Oye, a como, la última ronda. Dime. no digo que como se nota que estamos dos, que vamos. Traga, Esto traga, fluye, traga. ¿eh? Esto Esto fluye. fluye. Bueno, pero así dedicamos un rato también a hablar de juegos, que a veces es de lo que menos hablamos. Así Sí, que yo creo sí. que tampoco viene mal que hoy hablemos de juegos. Muy bien, pues venga, Pues vamos a últimas ¿cómo lo ves? partidas. Últimas partidas. Genial, pues ya estamos en esta sección donde vamos a analizar eh, nuestras últimas partidas. ¿Quién empieza? ¿Qué te parece? Me da igual. ¿Hay algo que hayamos jugado juntos? Sí. Bueno, Nations, que Nations. me gustaría comentarlo. Yo tengo por aquí el Flower, que también creo que tu primera partida la jugamos juntos Ujú. también. Vale, pues si Entonces, quieres, si quieres, arranco yo con Flower. vale, dale. Muy bien, pues nada, Flower es yo creo que el último juego lanzado al mercado de esos autores, a la vez que prácticamente podríamos decir que amigos. Israel Tendrero y Seis Santos. Em, Esta reseña está condicionada por la amistad. eh, mm,
No me gusta pensarlo, pero bueno, quien lo quiera pensar, que lo piense. A mí me da igual. Me Esto es da igual. como cuando regalan copias, esas cosas. Pues nosotros, como tenemos amigos, estamos condicionados por la condición de la amistad. No, venga, dale caña, a ver ese juego. A ver. Bueno, pues es un juego editado por Primigenio. Bueno, antes era Ediciones Primigenio, ahora ya son solo Primigenio. Y está ambientado en una especie de mundo de fantasía que ellos han creado, que se llama algo de las tormentas, Tierra de las Tormentas o algo así. Que bueno, se basa bastante en lo que es la mitología cántabra. Y bueno, pues es un juego que anteriormente, de hecho yo la primera vez que lo probé, que fue en una Pecon en formato prototipo, supongo que ya se estuvieron allí enseñándolos porque ya lo tenía firmado Primigenio. Se llamaba Alsmer y tenía un tema muy diferente, ambientado también en temas de flores, pero pues algo más real. El mercado, la subasta que se hace creo que anualmente bueno, no sé si es una subasta, pero creo que es para San Valentín en Holanda, bueno, en Países Bajos, que es como la cuna o el mayor eh, exportador de flores, de flor cortada además, creo, del mundo. Pues bueno, pues es como que lo ambientaban en ese mercado y ahora pues Primigenio ha trasladado un poco ese concepto pues a su propio mundo, por así decirlo. Pero se mantiene bastante el concepto del juego. Al final, antes, si no recuerdo mal, pues lo que hacías era enviar las flores, pues había como diferentes medios de transporte o diferentes compañías a las que se lo los podías utilizar para transportarlos. Y aquí, pues hay como se puede enviar a pie, carro o con dragón, ¿vale? Pero sí, hay un mercado de, de flores donde se compran las flores, como otro mercado en el que están los contratos que tenemos que cumplir. Y una de las mecánicas más curiosas que ya tenía ese prototipo es una mecánica de huelgas que aquí pues existe el mismo concepto, ¿vale? Es como que cuando echas a mucha gente pues eso, al paro, eh, obtienes dinero porque dejas de pagar salarios, pero puede ser que si ya hay mucha gente en el paro, pues haya una rebelión y te cueste, en este caso, más caro hacer unas acciones u otras. Entonces, bueno, ¿cómo funciona un poco más en lo mecánico el juego? Nosotros al principio de la partida lo que tenemos es como tantos gremios como jugadores más uno para elegir. Digamos que son unos tableritos en los que colocamos al azar, si no recuerdo mal, son 5 trabajadores. Y esos trabajadores son los que luego utilizaremos para hacer las diferentes acciones. Pero el tablero que coges te condiciona los trabajadores que vas a tener disponibles, que son de diferentes tipos. Cada uno te sirve para hacer una de las, por así decirlo, 3 acciones principales que tiene el juego. Pero además te va a condicionar el orden de turno y el precio al que vas a comprar las flores. Que al final el flujo es bastante sencillo. O sea, hay un mercado de flores en el que vas a comprar flores. Después hay unos contratos que se pueden coger antes o después que las flores. Y por último, una vez que ya tienes tanto flores como contratos, tienes que entregarlos. Entonces hay 3 tipos de trabajadores: los humanos, los Trentis y los zorros. Y los Trentis los utilizas para recoger flores, los humanos para coger contratos y los zorros para hacer los envíos. Entonces, si
hay muchos Trentis en el paro, por así decirlo. Hay una revolución en la parte del tablero que te permite comprar flores y entonces te va a costar más caro comprar flores. Si hay muchos zorros en el paro, pues te va a costar más caro realizar los envíos. Y por último, pues los humanos para los contratos. Entonces, ¿dónde está la gracia del juego, por así decirlo? Bueno, lo primero es lo justo que se va de todo, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes, ¿no? El toquecito este de presión, ¿no? De sufrimiento, que aquí principalmente está en el dinero. Digamos que el juego, podríamos decir, aunque por ambientación no sea así, pues es un euro de cumplir contratos y sobre todo muy enfocado a lo económico, porque el dinero es un poco la base, el motor del juego, el recurso principal. Aunque las flores son imprescindibles para cumplir los contratos, digamos que lo que te permite mover el juego es el dinero. Tú poner un trabajador te cuesta una moneda. Cuando va otro jugador o tú mismo a la misma zona y pone otro trabajador, le va a costar 2 monedas. Cuando se pone el tercero, le va a costar 3 monedas. Y así sucesivamente. Entonces el control del dinero que tienes y hasta dónde apurar, por así decirlo, para cumplir más contratos, por ejemplo, de una sola vez, pues creo que es muy importante y es un poco lo que le da el punto de optimización de decir, aquí es donde voy a actuar o no. Y luego el otro girito que tiene el juego es que en el momento que nosotros entregamos un contrato, ese contrato, además de darnos puntos de victoria y dinero, algunas veces puede ser que no te dé dinero, o que si es un contrato muy fácil, o te dé más o menos algún punto de victoria más o algún punto de victoria menos, es que te lo guardas y cada uno de las zonas de entrega tiene como un poder especial. Hay 3 zonas de entrega, con lo cual hay 3 poderes especiales que además a mitad de la partida cambian. Y eso significa que en cada partida pues podemos tener hasta 6 poderes especiales disponibles. Y el momento y cómo utilizar esas acciones extra que nos dan los diferentes contratos cumplidos, creo que es, por así decirlo, la segunda clave que tiene el juego. Por ir ya un poco a sensaciones. Bueno, creo que también es importante decir que al final de cada una de las rondas podemos cambiar dinero por puntos. Y según avanzan las rondas, que son 4 rondas, nos va costando, cada punto nos va costando más dinero. La primera ronda es 1 a 1, es decir, por cada moneda que demos un punto. La segunda 1 a 2 y luego ya creo que son 4 en la tercera y 7 por cada punto en la cuarta ronda. Con lo cual, hacerte con mucho dinero en la primera ronda es muy interesante para poder cambiar, conseguir puntos baratos, pero eso te va a limitar las siguientes rondas porque, como he dicho, al final el dinero es fundamental en el juego. Tanto que es un juego en el que, pues como decíamos, aunque por la ambientación no lo parezca, es un juego muy económico y de hecho se pueden y casi diría que se tienen que pedir préstamos. Además está para hacerlo más complicado todavía, solamente puedes tener 2 préstamos pedidos a la vez. Entonces, bueno, creo que es un juego que aprieta bastante. O sea, para mí la sensación, sobre todo a 4 jugadores, el otro día todavía no lo había jugado a 2 jugadores, el otro día lo jugué con Cortes y sí que es cierto que se nota que va mucho más relajado porque, como decía, al final tú en cada acción, cuando colocas tu peón, tienes que pagar una moneda más una por cada uno que haya colocado.
Si tú quieres colocarte, por ejemplo, 2 veces seguidas para hacer la misma acción, a 2 jugadores, el primero, la primera vez que hagas la acción vas a pagar una y después vas a pagar 3 y si hay huelga, a lo mejor 4. Pero es que una partida a 4 jugadores, como tú quieres hacer 2 acciones seguidas y todo el mundo haga esa acción, vas a pagar una moneda, por lo menos, si eres el primero que la hace, y ya la siguiente vez que quieres hacer la acción vas a tener que pagar 4 monedas si todo el mundo ha hecho esa misma acción. Entonces, bueno, pues es como que el agua va yendo cada vez más al cuello. Entonces, bueno, yo he leído algunas reseñas sobre el juego calificándolo de euro ligero. Incluso hay una reseña por ahí, bueno, no tengo problema de decirlo, de David del Club Dante, en el que lo calificaba de juego familiar. Y para mí, precisamente, aunque de reglas sea sencillo y de duración sea relativamente bastante corto, se puede jugar en 1 hora, poquito más, creo que ese sufrimiento, esa necesidad de calcular cuánto puedes gastar para no quedarte tirado al turno siguiente, le mete un puntito de dureza que creo que no lo hace accesible para nada a cualquier jugador. Y por supuesto, para nada a una familia, por lo menos lo que yo tengo en la cabeza como juego familiar, que pues eso, sería el Catán, Aventureros al Tren, un poco ese tipo de clásicos, ¿no? Carcassonne, todo esto. ¿Tú Sí. qué opinas del juego? O sea, con lo que acabas de decir de que si es un juego familiar, no lo veo, sinceramente. Me parece un euro medio. Sí, es que esto de familiar, como esto ha venido como un poco nuevo, ¿no? O sea, quiero decir, antes, hasta que yo llego de Beer y creo estas categorías, antes no se hablaba tanto del concepto familiar. Perdón, que me ha dado un golpe. Pero bueno, que ahora con el mundo de Birniano, que nos ha puesto el familiar plus, no sé qué, parece que ahora todo está en base a esa media de familiar, de si es familiar o si no es familiar. Desde luego para mí esto es un euro medio de los de antes, digamos, ¿vale? Cuando ese término no estaba tan en boca de la gente. Y desde luego, si tuviera que elegir un juego para sacar a un nivel familiar, que yo en mi caso serían cuando vienen mis primas, que como bien has dicho son jugadoras de Aventureros al Tren, Carcassonne, Castillos de Borgoña, ¿no? Ese es su palo, ¿vale? O sea, ellas se mueven en ese rango. Sí que podría sacar Flower, pero creo que es el típico juego que a lo mejor no les entraría. ¿Sabes? Que llegaría un momento en que a lo mejor Entenderlo. Yo creo que entenderlo y entenderlo, sí. jugarlo lo jugarían. Pero creo que a ese tipo de jugador con esa experiencia es del tipo de juego que hemos dicho antes que frustrarían. Porque llegaría un momento en el que decía, ya no puedo hacer nada más. Es como que empezarías a sentir que, que estás jugando mal, ¿no? O sea, que estás desperdiciando el turno. Es como decir, ya no puedo hacer nada más, ¿no? O tengo que ponerme a despedir gente, sí o sí, para conseguir. Yo Y, es un tipo y despedir a gente además te da unos tokens que da puntos negativos al final de la partida. Entonces es como... Creo es que un puede tipo, frustrar. es un tipo de juego que yo para ese perfil no me apetecería sacar. Pero casi más por mí y por lo que creo que puede. Porque al final, cuando buscamos sacar un juego a mesa, intentas también. No es evangelizar, pero sí que es satisfacer, Mm. ¿no? Una necesidad general que pueda ser. Pues eso, tú puedes leer, ¿no? Un poco el perfil de jugones que tienes en la mesa. Y a lo mejor, pues yo este juego, pues me lo echaría con jugones. ¿Sabes? Que los jugones que hayan jugado cualquier tipo de juego, pero a lo mejor con este perfil no. Pero puede ser Flower, puede ser Glass Road, no sé, pues un perfil de juego un poco más cerebral, de dinero, de recursos, que a lo mejor pueda atragantarse un pelín, ¿no? Creo que hay Mm. otras elecciones mejores. No es un juego duro, es lo que dices tú, no es un juego duro, pero la sensación en partida es dura. O sea, sin ser un juego duro, es un poco raro de explicar, ¿no? Pero sí. Es de, Y pues bueno, eso, de estar apretado, de estar con el culo eso. apretado, Te de ir. tiene que gustar un poco esa sensación. Mm.
Oye, que luego resulta que la gente le mola ese rollo. Pues genial, para adelante. Pero bueno. Mm. Y luego el Y- juego como tal, como tú dices, bueno, a mí es un juego que no me termina de convencer. O sea, quiero decir, creo que la temática anterior tenía mucho más sentido. Entiendo el movimiento de Primigenio, de querer ubicarlo en su universo. Creo que es el mismo de Kingdom Defenders y todo esto, ¿no? Ujú. Entiendo el esfuerzo de querer meterlo ahí con calzador, porque ya creas una saga y demás. Pero me parece que tenía mucho más sentido dentro de un concepto económico de mercado de flores en Holanda. O sea, me parece que tenía mucho más sentido por el tema y tenía mucha más gracia, ¿no? El tema de ir a la huelga, que te cueste más ciertas acciones. A mí temáticamente el verlo incrustado en esta temática me tira para atrás más que me atrae, ¿sabes? A mí me Mm. plantas este juego con mecánica holandesa y ya me gusta más, lo veo más natural. Y luego, por otro lado, como bien dices, el tema de la compra de la consecución de contratos te va a permitir crear un pequeño motor en partida, pero creo que es demasiado sutil ese motor. Creo que a mí se me queda un poco plano. Ujú. A mí, ¿sabes? Se me queda un poco plano el hecho de, vale, puedes hacer una pequeña acción extra o tienes un pequeño beneficio gracias a eso, pero ni mucho menos es un motor tipo como el que te puedes construir en el Lorenzo, por ejemplo, para que la gente un poco pueda entender esa compra de beneficios, ¿no? Que luego activas de golpe. No, no va por ahí. A mí el juego se me queda un poco corto porque lo veo muy directo. Como bien has dicho, el flujo es claro, compro flores, compro contrato, envío. Y eso durante 4 rondas. Y no hay mucho más. Y el que mejor haga eso gana. Entonces, puede ser un juego que, oye, te apetezca echar una tarde, pero no me veo echando este juego 3 partidas seguidas. O Mm. sea, entonces, bueno, yo lo vendí, la verdad. Yo quiero decir, si me planteas de aquí a un mes echarme un flower, pues me lo echo y tan a gusto. Pero no sé, creo que es un juego que yo quemaría rapidísimo. No me apetecería echar partidas consecutivas. Mm. A mí es un juego que sí que me cubre un nicho en el que creo que tampoco hay tantos juegos, por lo menos yo no los conozco, no los que he tenido no los he disfrutado a lo mejor tanto como este. En el sentido de que es un juego relativamente corto, pues eso, que como mucho a 4 jugadores se te puede ir a la hora y media, más o menos. En el que estás apretado. Y creo que si tuviera probablemente una ronda más, me pasaría un poco lo que dice. O sea, creo que se me podría hacer un poco bola. Pero creo que está medido de una forma en la que me cuadra mucho. O sea, sí que es cierto lo que dices, que a mí seguramente me habría gustado más un tema más actual, ¿no? Más realista, por así decirlo. Pero por otro lado también hay que decir que no lo hemos dicho, el tema de la producción y del arte, que creo que es una pasada. Creo que Iván Iserte, de Som Studio, que sé que nos escucha, pues desde aquí felicitarle, porque me parece una pasada el concepto también de hacer el tablero así tan... Puede ser que he oído también críticas de que no le gusta, o sea, te puede gustar o no te puede gustar, pero es algo que llama la atención. O sea, desde luego es algo que no deja indiferente y que alguien que esté paseando al lado de un sitio donde esté jugando esta partida se va a acercar a ver lo que es. Porque llama mucho la atención, tiene como un tablerito central haciendo pues eso, de la parte central de una flor y luego otros 4 tableros que son como 4 pétalos en los que se ponen las cartas y se realizan las diferentes acciones. Y, y bueno, creo que a nivel producción es una pasada. Sí que es cierto que yo, por poner una pega, han hecho como unos dioramas que se montan y se quedan en 3 dimensiones para representar las huelgas
se han pasado un poco en el tamaño. O sea, creo que No tiene ningún sentido. o sea, son tan grandes que pues eso, que quedan muy vistosos, pero llegan a ser poco prácticos, ¿no? Porque los tienes que poner ahí un poco de medio lado en el pétalo y bueno, creo que al final les resta un poquito de practicidad. Luego los meeples son chulísimos, son así todos con forma de animalitos y tal, y con la serigrafía esta de líneas para ponerle cara y resaltar ciertas formas del meeple creo que quedan muy chulos. Además, Iván puso, creo que fue un hilo en Twitter en el que explicaba un poco cómo había buscado las formas de los tres meeples, porque son tres meeples diferentes, cada uno con su forma, que a la vista son bastante diferentes, pero los había diseñado de tal forma que cuando tú metes la mano en la bolsa, porque sacan al azar de una bolsa para hacer este setup de cada ronda, tendrías que palpar mucho para diferenciarlos, porque son lo suficientemente parecidos en cuanto a, pues son, por así decirlo, enmarcados en una especie de óvalo, ¿no? Por así decirlo, en el que tendrías que, a propósito, palpar cuál es uno y cuál es otro para diferenciarlos. Y creo que hay un trabajo de diseño que bueno, que hay que reconocerlo. El arte está chulísimo y el tablero está súper bien. Se aleja totalmente de un tablero cuadrado, tal, o sea, de lo típico. Entonces, sí, por el arte ninguna pega. La portada es espectacular, el arte en general es espectacular. Los meeples son muy cookie, muy chulos. O sea, por los ojos entra, desde luego. Nada, y muy bien, muy bien. Yo para mí, pues no voy a decir que es el juego de mi vida y tal. Además, este año, que ya lo hemos comentado muchas veces, pues hay mucha competencia, hay juegos de mucho nivel, pero a mí sí que me ha cuadrado bastante, sobre todo no porque sean amigos o colegas. Me ha parecido, pues eso, un juego que me encaja bastante, tanto para jugar con cortes, porque creo que va súper bien, súper ligero, como para jugar con más gente. Genial. Pues nada, tenemos la reseñita de Flower. Yo, a ver, por cerrar esto yo. Puede ser que sea un juego que tenga sentido dentro de la trayectoria llamada Ice. Y también puede ser que llegue tarde. O sea, creo que está genial dentro de su biografía, o como se llame, o su ludografía, no sé cómo se llama ese término. Pero creo que es un juego que a lo mejor, no sé, me da la sensación de que está hecho. No tengo ni idea de los proyectos ni de los tiempos, y aunque sea posterior en publicación a Shinkansen y a Red Cathedral, a mí me da la sensación de que es un juego que ellos tenían, o sea, que pasó, se fraguó o se hizo antes de esto, ¿no? De Red Cathedral y tal. Creo que es un juego con menos aristas, creo que es un juego más directo, y tal vez como que en los otros veo más evolución, ¿no? No lo sé, igual me estoy tirando un triple, pero Pues aquí... si no me equivoco, creo que Red Cathedral, porque yo también bastantes vueltas, es anterior, pero Shinkansen estoy casi seguro de que es posterior. Pero bueno, oye, aquí al final los autores han hecho lo que querían hacer, punto. O sea que... Pero sí que es verdad que por ejemplo, en Red Cathedral sí que se ve cierta progresión, ¿no? Hay un desarrollo, hay una narrativa en todo el juego, que es la construcción de esa catedral, ¿no? O en Shinkansen está la construcción de esa vía, ¿no? Del tema de ferroviario, ¿no? Por el tema de Japón. Entonces, veo que hay un hilo que en este juego, por ejemplo, es más directo, ¿no? Es más directo. Y no tiene por qué ser un problema. Para mí sí, en el sentido de verlo un poco repetitivo, un poco cíclico, ¿no? Siempre hago lo mismo. Y para otra persona puede ser el juego de su vida. O sea que tampoco lo veo un defecto per se, ni mucho menos. Digo que para mí
es un matiz que me gusta ver en los juegos cierto desarrollo, ¿no? Y igual que en Shinkansen y en Tres Cacitas sí que lo veo, aquí es como más sota caballo rey, sota caballo rey. Pero bueno, muy bien. Pues Flowar. ¿Qué tiro yo? Dale. Venga, vamos a hablar de Nations. Venga. Nation es un juego, creo que es del año 2014, lo tenía por aquí. A ver, un segundo, por no meter la pata ya solo empezando ya con la reseña. Un clásico. Primera frase, mal. A ver, Nation. Sí, es un juego de 2014. De la editorial finlandesa Lautapelit. Perdonad por mi finés, que a lo mejor no está muy, muy bueno, pero bueno. Y a nivel internacional lo distribuyó Asmodee. Entonces la edición española es de Asmodee Ibérica. El juego, bueno, pues es un juego de civilizaciones que lo han hecho 3 o 4 autores, que yo creo que su juego más famoso es este, con diferencia, y alguno por ahí tiene alguna otra cosa, pero vamos. Este es el más famoso. Y bueno, pues es un juego de civilizaciones, pues con un motor, vamos a tener un mercado principal donde se van a ir desplegando las cartas que vamos a poder ir comprando y a través de las cuales vamos a ir mejorando nuestro tablero personal, y va a simbolizar ese mercado que va a ir cambiando ronda a ronda, pues el paso, ¿no? digamos, los cambios de eras, ¿no? Desde la edad antigua, pasando por el medievo, renacimiento y edad moderna, ¿no? Cada una de estas eras va a ser 2 rondas, por lo tanto el juego se juega en 8 rondas. Es un juego de rondas establecidas, ¿vale? El juego va a tener diferentes recursos, como van a ser, pues, lo diré, el dinero, el trigo, la piedra con la que vamos a poder construir los edificios, básicamente, el dinero con el que vamos a poder comprar las cartas, básicamente, el trigo con el que vamos a poder, bueno, pues subsistir de las hambrunas y dar de comer sobre todo a nuestros trabajadores cuando los pongamos en edificios militares, porque todos de los recursos del juego van a estar simbolizados por unos tracks, que van a ser el track militar y el track de estabilidad. Que la realidad es que al final van a actuar como recursos en sí mismos a la hora de en un momento final contar puntos de victoria, ¿vale? O sea que digamos que el intríngulis del juego va a ser cómo gestionar todos estos recursos de una manera óptima, ¿vale? El juego tiene como parece ser en los juegos de civilizaciones, tiene mucho peso en lo que sería el eje militar, ¿vale? Es un juego en que las cartas sacan de una determinada manera, los hitos, ¿no? Las cartas de evento, perdón, sacan de una determinada manera, que esto es cada partida va ciclándose. Si todo va beneficiando, todo va marcando, como premiando el poder militar, pues puede ser una partida en que si uno de los jugadores ha apostado por subir en militar, pues independientemente de lo bien o mal que lo hagan el resto, puede ganar, ¿no? Entonces, es muy importante. Luego vamos a tener, pues en ese mercado hay variedad de cartas, como pues, por ejemplo, lo que os digo, ¿no? Edificios militares, edificios que nos van a proporcionar estos recursos, que es muy, muy importante llevárnoslo a nuestro tablero, pues para ir simbolizando, ¿no? Ese desarrollo de tu civilización. Y luego, para activar estos edificios, realmente hay una colocación de trabajadores. Tú vas a tener unos meeples que para que esos edificios que estás comprando o esos edificios de poder militar actúen o generen recursos, vas a tener que poner un trabajador sobre ellos, que te va a costar piedra. Entonces esa gestión de dónde pongo mis trabajadores, qué cartas compro y cómo me voy enfrentando a los eventos que me va proponiendo el juego y a las putadas que me van haciendo mis rivales en cuanto a batallas y demás, pues conforman este Nation, ¿no? El tema de las batallas, no os imaginéis un tablero donde hay tropas y tal, eso es totalmente abstracto. Todo se representa a través de tracks. Y para que os hagáis una idea, si un jugador está en un nivel 10, por ejemplo, en el track militar, el resto está en 7, 8 o 5, por ejemplo, están por debajo, pues si hay una carta de guerra, si el jugador que está en el track en el número 10 compra una guerra, su nivel de militar marca en dónde está la guerra, entonces estaría en nivel 10.
Si el resto de jugadores quedan empate o por encima, superan la batalla, digamos, superan la guerra, y si quedan por debajo, pues palman la guerra. Y básicamente es una pérdida de recursos. Puede ser porque te quitan 4 monedas, o te quitan 4 piedras, o te quitan 4 trigos. Y quien Para dice colmo, 4 son 10. bueno, dependiendo de la era, dependiendo de la era, pues va subiendo, ¿no? Y ya para rematar un poco la faena, además tenemos al final siempre lo último de la ronda, es la hambruna, que siempre está marcado por trigo y va más o menos va de entre 1 a, bueno, yo como os digo, dependiendo de la era va cambiando, pero incluso en la última ronda te pueden penalizar 6 trigos. Entonces también tienes que ajustar mucho porque hay una fase de producción, como bien estamos diciendo, ¿no? Que son envíos de gestión, para también dejarte esos trigos de sobra que al final de la ronda no te quiten, ¿no? Puntos. ¿Por qué? Pues porque a todo donde no llegues, o sea, si tienes que pagar trigo y no puedes, o si tienes que pagar monedas y no puedes, o si te ganan una batalla y no puedes superarla, todo te va a costar puntos de victoria. Por eso la partida empieza también con puntos de victoria en el tablero de cada jugador, ¿vale? Y esto es un poco Nations. No sé si tienes que añadir algo más de toda. He mezclado un poco mecánica, temática y demás, pero bueno, un juego complejo también. Yo, bueno, pues ha sido un poco la raíz de la preguntica y lo que hemos estado hablando antes. Y bueno, yo para mí es un juego que está bastante en el límite de la frustración. O sea, hubo algún momento en esta partida que pregunté, no hay botón de abandonar, porque es como, ya está, ya. Es lo que decían, ¿no? Llega un momento en el que el track militar, además de todo el tema de la guerra que has comentado, una de las cosas principales que marca es el orden de turno. Entonces, si un jugador es el que más capacidad militar tiene, va primer orden de turno y sale una o dos cartas militares, y entonces lo primero que hace es comprar una carta militar que no es que tú la carta que tenías antes la intercambies y por así decirlo, la devuelvas y vuelva a estar disponible y nada de eso. No, simplemente sustituyes tu carta militar anterior por la nueva. Con lo cual, eh, tú aumentas tu capacidad militar y el resto a lo mejor les dejas sin posibilidad de siquiera igualar tu anterior capacidad militar. Entonces, eso muchas veces, en muchas ocasiones de la partida, a lo que obliga a los jugadores es a los que tienen menos capacidad militar a malgastar, entre comillas, uno de sus turnos, que es todo un turno, y los recursos que le cuesta, que para comprar cartas es dinero, es decir, un turno y dinero, en comprar una guerra con el fin de evitar que el que tiene más poder militar no compre esa guerra y te machaque. Entonces, bueno, pues si por lo que sea en algún turno o porque al principio de la partida ha sido último y no salen cartas militares suficientes para todos los jugadores, pues puede ser que tú nunca llegues a ese nivel militar o que te exija poner a tantos meeples, por decir, a tantos trabajadores en tu carta de militar, porque cada una de las cartas tú lo que puedes hacer es poner, concede un número de recursos en la fase de producción o la parte militar y de estabilidad, que es así que en el momento que digamos que son inmediatas. Pero digamos que te obliga a todos tu otro recurso, porque al final la población no deja de ser un recurso más. Y si tú colocas a toda tu población o gran parte de tu población en cartas militares de poco valor, pues no estás utilizándolas en las cartas que te permiten producir recursos, que son los que no te van a permitir comprar cartas mejores, que a su vez te van a generar más recursos. O sea, al final es una bola de nieve que como te pille algún contrapié, pues
te fastidia. Entonces, creo que es un juego en el que, pues eso, puede llegar a frustrar, entre otras cosas, porque no permite los errores. Es muy penalizador cuando un jugador se equivoca a la hora de colocar un trabajador, porque además colocar los trabajadores en las cartas, como has dicho, cuesta el recurso de piedra, y a lo mejor si te has equivocado, aunque después te des cuenta, a lo mejor ya no tienes la piedra para quitar a ese trabajador de ahí y colocarlo en otro sitio. Entonces al final, pues un poco lo que hablábamos también al principio, ¿no? Que se empieza a producir esa bola de nieve en la que el jugador que va más avanzado cada vez es más potente, y quien va por detrás pues no es capaz de alcanzarle. Digamos, no tiene lo que llaman el catch-up mechanism, el mecanismo de coger al otro, que hay algunos juegos que es como que premian al que va último en algún momento al final de la ronda, por ejemplo, algo de eso, pues como que le dan un pequeño premio de consolación. Aquí no existe eso. Sí, es un juego puñetero, pero creo que también permite estrategias diversas. Yo, por ejemplo, en nuestra partida, que tú lo pasaste muy mal, pero hubo errores de bulto. Hubo errores de bulto. O sea, tú lo pasaste muy mal, pero es que, por otro lado, también os lo merecíais, ¿eh? Ahí hubo cosas. Sí, porque, por ejemplo, en la primera ronda yo iba último. Yo iba último. Y me dejasteis coger el edificio militar que hay de los elefantes después de todos. Quiero decir, y aparte yo estaba sin ningún edificio militar. Pues yo iba último, o sea, me dejasteis hacerlo. Hubo otra ronda, por ejemplo, en la que yo, estando con el mayor poder militar, nadie compró una guerra. Por alguna extraña razón pensáis que yo iba a ser Suiza o algo así. o el Tíbet. Entonces, ¿cómo puede ser que después de una ronda entera, ¿sabes? Yo con la capacidad de poder tochar a mi ejército y clavar una guerra, no lo hacéis vosotros. Es un juego que, lamentablemente, si hay un tío que se desmarca de militar, el resto tienen que perder un turno, alguien, y poner una guerra. Ya está. Si eso no lo hace nadie y al final te la tienes que comer, ahí sí es cuando el juego te machaca, porque te quita recursos, te quita puntos de victoria y empiezas la siguiente ronda por debajo. O sea, y a lo mejor en la guerra te quitaban dinero. Y como empieces con 0 dinero una ronda, es que no haces nada. Nada. Entonces, claro, el juego te machaca. Y es que creo que la guerra que, por ejemplo, que yo compré, que es de la situación que estoy poniendo, quitaba directamente 5 monedas o algo así. Entonces empezasteis esa ronda todos sin dinero. Y yo con bastante pasta además. Entonces, claro, ya directamente yo en ese momento gané la partida. Pero ¿por qué no comprasteis la guerra a ninguno? Porque a ninguno os salió de ahí comprarla, pues ya está. Pues mira, eso creo que es una cosa que en online ocurre mucho más que en una mesa. Porque en una mesa el resto de jugadores están diciendo, pero compra, ¿sabes? Al final hay un poco de... Claro. Ahí yo creo que todos pecamos de, bueno, la comprará este que va más jodido que yo, ¿sabes? Como ahí, ¿sabes? Bueno, alguien la comprará. Ya vendrá otro. Sí, pero estoy de acuerdo en que como dejes que eso te pase, te machaca el juego. Sí. Vas a ver al otro así a lo lejos. Hasta luego, chao. Ya nos contarás cuánto has sacado. Pero bueno, al final también es muy euro, ¿eh? O sea, quiero decir que tú si te pones a hacer cuentas dices, vale, por la guerra voy a perder un puntito de victoria, pero mira, voy a pasar de la guerra, voy a subir estabilidad que me compensa a lo mejor lo que puedo perder de la guerra. ¿Y por dónde puedo conseguir ese punto que voy a perder? ¿Lo podría ganar de otra manera? A lo mejor, oye, metiendo este meeple aquí lo gano, ¿sabes? O sea, que también el juego, pensándolo como muy fríamente, olvidándote de batallas y conquistas y líderes mundiales, si lo piensas un poco en plan Eurogamer, creo que te permite también, hay cierto, eso que tú decías del catch-up, podría ser algo parecido, o sea, si tú estás dejando de hacer algo, es porque estás haciendo otra cosa. Y esa cosa, si te proporcionan puntos de victoria, al final crees que no, pero le estás recortando por otro lado, ¿eh? O sea que, bueno. Pero sí, es que las batallas es lo más cañero, o sea, lo más espectacular, digamos. Yo al final me sorprendí que al final he quedado segundo en la partida. Después de tener ese turno, creo que fue el segundo o tercero, que fue horrible. Porque además, creo que además de eso, no me di cuenta que tenía un trabajador de los que te consumen comida y no solo palmé la guerra, sino que además
no tuve suficiente comida para entre la hambruna y el trabajador Todo mal. pagar. Entonces fue todo mal. Bueno, y ahora un poco recomendando el juego. ¿Tú recomendarías este juego a nuestros queridos oyentes? Yo lo recomendaría con pinzas. O sea, es un juego, a mí, ya os lo dije en el grupo, es un juego al que le tengo cierto amor-odio. O sea, por un lado tiene cosas que me flipan, o sea, el concepto del juego me flipa, pero por otro es como que me da mucha rabia el que se puedan producir esas situaciones. O sea, yo no sé si o sea, me pongo ya un poco, tengo, como sabes que estoy con tantos protos y tal, y yo además ya tengo mis delirios de diseñador, que tengo por ahí Mm. algún proto propio y tal. Y entonces, pues, claro, ya mi cabeza empieza a decir, ¿cómo haría yo, ¿no? Para evitar esto, ¿no? O para facilitar esto. Y yo no sé si a lo mejor el orden de turno para comprar las cartas militares lo cambiaría. O sea, como que facilitar al que vaya último comprar las cartas militares de alguna manera. Estamos aquí comprobando una cosilla. Vale, estaba comentando simplemente que la decisión de, por ejemplo, de la compra de cartas es un dolor, porque a lo mejor la carta que necesitas para lo que está diciendo Moon, que te va a permitir remontar la partida, vale 3 monedas. Cuando siempre lo más interesante en tu turno es empezar por las que compran, por las que valen 1, ¿no? Pues ahí tienes una decisión potente. A lo mejor apostar por comprar la guerra y quedarte tranquilo, o a lo mejor apostar por ir a por militar y dar por culo tú al resto, ¿no? O a lo mejor decir, bueno, pues yo voy a pasar de militar porque este tío está súper... se ha ido, ¿no? Nos está sacando mucho, entonces voy a intentar compensarlo con estabilidad y a generar muchos recursos. O sea, hay muchas vías y todas esas decisiones son súper interesantes. Y luego aparte el juego te putea mucho con el tema de los eventos. Hay eventos buenos y eventos malos. Y como te venga una ronda de eventos malos, el juego es muy sanguinario y vas a estar como sufriendo todo el rato. Pero el juego es muy divertido, está muy Mm. guay lo de comprar cartas, ir mejorando de tu tablero, intentar ir avanzando en pos de las de las eras, ¿no? O sea, que no quedarte tú con cartas de nivel 1 cuando tendrías que estar en cartas de nivel 2 y vas viendo cómo tienes ahí en tu tablero la rueda y ya hemos llegado a la edad del medievo, ya tendría que tener los carros, ¿no? Yo qué sé. Entonces, eso está muy bien representado, aunque luego temáticamente no lo consigue, ¿no? O sea, quiero decir, puedes tener la Mm. civilización romana y tener pirámides, bueno, pirámides precisamente es un mal ejemplo, pero puedes tener algo japonés y algo americano, yo qué sé, o sea, que eso el juego no lo respeta en absoluto, ¿no? Pero bueno, que es súper divertido, yo para mí está en mi top 3 el juego, lo gozo completamente, el otro día gané, pero creo que llevaba sin ganar una partida de Nation en mi vida. Y luego el juego hay facciones, que esto no lo hemos dicho, pero el juego base ya lleva unas facciones que te permiten jugar de manera simétrica. Hay, como digamos, una cara de la facción, son todas la misma, pero ya das la vuelta, entonces ya se juega de manera simétrica como con poderes especiales. Y luego hubo una expansión que es súper interesante porque aporta nuevas facciones rotísimas y mierdísimas, entonces también es muy divertido. Y aparte una mecánica nueva, bueno, que puedes, digamos, quitarte estabilidad para ganar dinero o para cambiar tu poder de facción. Y todo esto le mete más variabilidad al juego. Para mí es un imprescindible, así de claro. Si hay pocos juegos que yo pueda decir esto, sinceramente. Y si no tienes un juego de civilizaciones y no tienes 5 horas de partida o 4 horas de partida, como dicen que es el TTA, que yo no lo he probado, sí, o Pecado Mortal, pero no lo he probado, pero sí que he oído que es largo. Este juego te lo puedes echar a 3 jugadores, que ya sería un buen número. Yo creo que entre 2 y 3 horas, si más o menos la gente va bien, va ligera y tal, en 3 horitas se puede echar un Nations y es espectacular. Así que esa es mi valoración. Y Mm. Moon Knight quiere venderlo, así que, pues bueno. Yo no lo considero tan imprescindible. Ya digo que me gusta mucho, pero tengo ahí ese amor-odio. Y, y además, yo que sé, a Manolo, por ejemplo, es un juego que le encanta, que siempre
Es el cuando no se le ocurre, no hay una novedad tal, es como un poco su juego de cabecera. Yo creo que es de sus favoritos, vamos, seguro que es de sus favoritos. Sí, 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 dice que es vamos, en su top también. Entonces, pues bueno, yo qué sé, lo tiene ya bastante gente en la asociación. Este no es de esos que sea especialmente bueno a 2 jugadores. Entonces, yo tengo mi copia desde, creo que el otro día os lo comenté, creo que es 2017. Y la he desprecintado y la he destroquelado y tal, pero creo que a mi copia no se ha jugado ni una sola partida. Entonces, bueno, pues Como pera, digo como pera, como pera una manzana. como pera, como pero poner que la caja es ridículamente Buah. absurda, Sí, sí, sí. grandísima, pero sin ningún tipo de lógica. O sea, todo es aire por la única razón de que el tablero de del mercado de cartas lo han hecho de una sola pieza, digamos, sin doblez, ¿no? Sin dobladura. No sé cómo decíamos otro día se llamaba, ¿no? La doblez. O sea, en vez de hacer un tablero con alas que simplemente puedas abrirlo y punto, no, es como un tablero rígido, como una especie de cartulina muy gorda, o bueno, cartoncito, ¿no? Pero sin doblez. Entonces, claro, ocupa, pues no sé, tipo A3, yo qué sé, una cosa muy loca, que simplemente con haber hecho una pequeña doblez se hubiera solucionado. Y luego, aparte, los tableros individuales también, como son como muy locos, aún así no tan locos como el propio tablero este que os comento, ¿no? Pero que simplemente con haber hecho una doble ya se podría haber metido en una caja mucho más pequeñita y, y con más sentido, claro. Pero bueno. Sí, sí, la producción es absurda. Además, ves lo que hay dentro de la caja, en esa caja tan grande, y está todo vacío y es como... Mira, afortunadamente, pues cabe la expansión, cabe, no sé, Sí. cabe el Terraforming Mars El dentro, o sea, todo. gato, puedes meter el gato. Sí, sí. Bueno, de qué nos quieres hablar tú, Moon? ¿De qué más? ¿De qué más? Pues yo qué sé, ¿de qué quieres que te hable? No El sé, otro, querías hablar el, del Council of Shadow, ¿no? el otro día, sí, sí, el otro día por fin jugamos bien el Council of Shadows. Vamos. Porque llevaba unas cuantas partidas jugándolo mal y fue uno de los juegos que llevé a las levantadas. Y en las levantadas lo jugué que he visto que está por aquí, que se ha ido a cenar y que ha vuelto. Héctor fue uno con los que jugué. Y había ahí una cosa que no le cuadraba. Y entonces me hizo el bar. Hizo así. Y a las 7 de la mañana del día siguiente se levantó, cogió el juego y se leyó el reglamento. Y sorpresa. Y, oh sorpresa, estábamos jugando una cosa bastante importante. eh, que además, después de haber jugado bien el juego, pues cambia bastante, sobre todo la dinámica del juego. O sea, a nivel de reglas es parecido, pero además jugamos 2 cosas mal. Además de eso que él vio, también jugamos el flujo de la partida mal. Entonces, bueno, pues un poco también ahora que ha sido noticia de Dice Tower por su cagada en la reseña de Darwin's Journey, que lo han puesto a parir y por lo visto jugaban algo bastante importante mal. Eh, pues yo quería comentarlo y me alegro porque hace ya tiempo, hace tiempo que yo ya tenía ganas de hablar de este juego porque me parece que hablamos mucho de que hay poca originalidad en los Eurogames y este juego, si algo tiene que destacar, creo que precisamente es su originalidad. Me parece un juego muy, muy original pues eso, la forma de, de, de puntuar, de conseguir la victoria. Porque bueno, paso a contar el juego. Bueno, voy a buscar quién es el autor, porque es un autor novel. Y se llama. No te has atrevido a decir los diseñadores del Nations, ¿eh? Pájaro. Sí, sí los he dicho, pero no te acuerdas. Ah, Pero los he dicho perfectamente, sí. vale, vale. El diseñador es Martin Kallenborn y Jochen Schechter.
Es un juego editado por Alea. Sorprendentemente, la edición me parece muy buena. El cartón con un grosor bastante importante. Recordemos que Alea son los perpetradores de cosas como, por ejemplo, la edición original del Castillo de Borgoña, sin ir más lejos, que hemos hablado antes. Bueno, pues este año han apostado, bueno, llevan ya muchos años haciendo reediciones de sus grandes clásicos y demás, y este año han apostado por esta novedad, porque salió para Essen. Cuando digo este año, 2022, ¿vale? Sabéis que en la última ronda, bueno, muchas veces hablamos de año de Essen a Essen. Y eso, han apostado por unos autores nobles que, bueno, voy a ver si tienen algo más, pero por lo menos no tienen nada famoso. Em, y el juego, pues... ¿me has dicho algo? No. Ah, vale, perdón. Pues sí que tienen cositas. Tienen cositas como Helios, que es un Hansing Gluck, que, bueno, también tiene otro de Hansing Gluck, que es el Race to the Foundland, que lo he visto saldadísimo, creo que no ha triunfado demasiado. Y con el otro autor también participaba en el Race to the Newfoundland. Pero bueno, sí, parece que en Alemania sí que han sacado alguna cosilla. Pero bueno, yo la verdad es que no los conocía. De hecho, yo sí, no tengo ningún otro juego de ellos. Entonces, ¿de qué va el juego temáticamente? Pues somos una civilización, ¿no? Cada uno tenemos como unos tableros ilustrados con diferentes razas. Unos son así como pollos antropomórficos, por así decirlo, o aves. Otros son como robots, otros más rollo reptiliano, yo creo. Bueno, entonces, digamos que pues hay un consejo superior, por así decirlo, que es el Council of Shadows, ¿no? El Concilio de las Sombras, que pues tiene como una tecnología mucho más avanzada que la nuestra. Entonces lo que nosotros hacemos es tratar de, por así decirlo, agasajarles para que nos den esa tecnología y pues llegar incluso a entrar en ese concilio de las sombras. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer mecánicamente en el juego? Bueno, pues nosotros vamos a ir, por así decirlo, explorando planetas, colonizándolos, extrayendo de ellos ciertos minerales y energía, y al final la energía es un poco el motor de todo. Porque nosotros hacer esas acciones nos va a costar energía, con lo cual tenemos un consumo. Pero si somos capaces de extraer más energía de la que consumimos, digamos que se la donamos a ese concilio de las sombras y ellos a cambio nos dan esas tecnologías punteras. Entonces, el juego trata de ir consiguiendo esa energía, pero a la vez cada acción que programamos, porque tenemos como una fase de programación de acciones, nos consume energía. Entonces tenemos un track de consumo de energía y otro de, por así decirlo, generación de energía. Entonces, en el momento que esos dos tracks se cruzan, nosotros es como que avanzamos, pasamos al siguiente nivel. Y al pasar al siguiente nivel nos dan una carta que tiene un poder rotísimo, súper tocho. Y digamos que empezamos otra vez de nuevo desde el cero de energía y tenemos otra vez que alcanzar el track de consumo, que el track de consumo solamente sube. Es cierto que hay algunas cartas que nos pueden permitir retrasar un poco el consumo, pero en general es un valor que está continuamente aumentando. Entonces el juego te propone un sistema de tratar de ajustar las acciones que haces para no consumir demasiado, pero por otro lado las
acciones más potentes consumen más. Entonces, puede haber estrategias de hacer acciones menos potentes, pero consumir poco y, digamos, tardar menos en cruzar esos dos tracks. O consumir a saco y hacer acciones súper potentes y aunque suban mucho el consumo, pues si eres capaz de generar mucha energía cada turno, pues al final pues también vas a llegar a cruzar ese umbral, ¿no? Esos dos tracks. Entonces el juego tiene como una primera fase de mejoras, que le llaman, que es comprar cartas que son con las que haremos las acciones, o mejorar tanto los planetas a los que somos capaces de acceder como hasta dónde podemos llegar, porque el mapa, el tablero principal, está como dividido en 3 zonas, lo que llaman los parsecs, el parsec 1, 2 y 3. Entonces, nosotros cuando jugamos las cartas, las jugamos en, por así decirlo, 3 casillas, y cada una de esas casillas podemos... al principio solamente tenemos acceso, digamos, a la parte más cercana a nuestro planeta, por decirlo, a nuestra zona, ¿no? Y después podemos ir alejándonos más, pero para ello vamos a tener que realizar mejoras en nuestro tablero. También hay cartas que podemos comprar y directamente, por así decirlo, vienen mejoradas y ya pueden acceder, digamos, hasta más lejos. Entonces, un poco con ese motorcito que vas haciendo durante la partida, pues del primer turno al último que juegas, pues hay bastante diferencia de a qué cosas tienes acceso. Después pasamos a una fase de acciones en las que vamos a programar. Bueno, el juego lleva una pantalla, pero casi no hace falta porque normalmente no vas a estar fijándote mucho en qué es lo que programan los otros jugadores, aunque podrías hacerlo y bueno, está bien que se tape. Tú vas a realizar todos los turnos 3 acciones digamos, de izquierda a derecha. Tú las colocas en el orden en el que las vas a ejecutar. Una vez que se han programado, retiramos las pantallas, miramos el consumo de cada uno y el que más haya consumido en esa ronda pasa a ser el jugador inicial. Digamos que consumir más te permite tener la iniciativa y ser el primero en que ejecuta las acciones. Después ejecutas las diferentes acciones y una vez que has ejecutado las acciones, hay una fase de assessment que le llaman, que es como una puntuación. Tú primero lo que haces con tus acciones es descubrir nuevos planetas, colonizarlos, por así decirlo, que es colocar cubitos en las diferentes planetas que pertenecen a diferentes galaxias, extraer recursos de esos planetas y luego hay algunas otras cartas que te permiten también coger algún recurso por la cara, por así decirlo. Al final casi todo va a depender de explorar planetas, colocar allí cubitos y dependiendo de los cubitos que tengas, pues vas a poder extraer el material que genere ese sistema solar. Entonces, nosotros en la fase de puntuación lo que vamos a hacer es, de los cubitos que tenemos colocados, en cada una de las galaxias vamos a poder quitar uno de los cubitos a cambio de puntuarla, que al final es como una extracción de energía. Lo que pasa es que si somos los que tenemos mayoría de cubitos en esa galaxia, vamos a puntuar más y si estamos empatados o tenemos menos, vamos a digamos, sacar menos puntos o generar menos puntos en esa fase. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es continuamente estar tratando de generar lo máximo en cada ronda, por así decirlo, para alcanzar lo antes posible nuestro consumo, pero también puede haber estrategias de esperar a tener mayoría en muchos sitios y entonces hacer la acción de, por así decirlo, de producir
y avanzar mucho, por así decirlo, cada menos tiempo. Porque al final las mayorías que tengan otros jugadores pues nos van a influir. Hay veces que querremos mantener nuestros cubitos en el tablero para impedir o complicar las mayorías de otros jugadores. Y luego además es que hay algunas... el juego lleva como un par de mini expansiones. Una de ellas son como unos personajes, los típicos personajes asimétricos que te dan un poder especial. Y hay algunos pues que a los que les influye bastante este tipo pues eso, estas diferentes estrategias que se pueden llevar a cabo. Y bueno, creo que es un juego que, como he dicho antes, sobre todo me sorprendió la originalidad. Mm, por otro lado, cuando estaba leyendo las reglas, viendo vídeos y tal, sí que me decepcionó un poco, que creía que iba a ser más interesante la parte de programación de acciones, y al final la programación de acciones mm, a mí me dejó un poquillo down, por eso no me parece de lo mejor del año pasado, porque, como digo, por otro lado, sí que me parece de lo más original y muy chula esa mecánica. Y es que la programación de acciones lo que haces es que colocas, como he dicho, tres cartas, la que tienes más a la derecha, por así decirlo, la sacas y las otras dos las avanzas. Con lo cual eso te puede afectar, sobre todo al principio de la partida, cuando tienes mejorado más o menos el tablero, pero tú al final puedes estar prácticamente jugando siempre las mismas tres cartas, porque la que sacas la puedes volver a poner al principio, o incluso de las tres cartas que tienes puedes poner otra carta encima para en vez de la que tenías programada de antes. Entonces, si compras una carta mejor, la vas a meter, pero al final, si llevas una estrategia, a mí me ha pasado que muy a menudo, al final, si sobre todo si has comprado pues o dos, tres cartas, vas a estar utilizando prácticamente las mismas cartas, menos en un momento a lo mejor puntual que quieres hacer otra cosa, vas a estar utilizando casi siempre las mismas cartas. Entonces a mí eso sí que me deja un poquito más... y digamos que eso sería un poco lo que menos me convence del juego. Pero en este mundillo actual de los Eurogames, que estamos siempre quejándonos de que no sale nada original, yo le recomendaría a todo el mundo que pruebe este con Silos Shadows. Qué bueno. ¿Cómo te ha Pues a sonado? mí, muy bien, muy bien. Me suena muy bien y con ganas de probarlo, sí. Pues cuando Tiene buena, quieras. tiene buena pinta. Genial. Pues nada, yo no puedo dar mi opinión porque no lo he probado todavía, así que, pero vamos, eso sí, el arte es como, Sí. no sé, irte de pirulas a Ibiza, ¿eh? Luego, para ser del espacio, en Mm. mesa queda chulo, porque al final lo que tienen los juegos del espacio es que suelen ser muy oscuros, pero aquí le han puesto como unos colores muy de nebulosas y tal, como dices, de un poco de pirulas, ¿no? De rollo las luces estas especiales. Y Efectivamente. sí, sí. Pero bueno, muy bien. Pues sí te van así de probarlo. Vale, pues si Mm. te parece, cierro yo con un jueguecito que probé el otro día, que tenía ya ganas de estrenar, que es de estos que estaban chupando balda, pero a tope, que es el Quartermaster General de Cold War. Un juego de 2018 de la saga Quartermaster General. El autor es Ian Brody, que es el autor de toda la saga, y recientemente ha sacado El Señor de los Anillos de Card Game. Y bueno, pues el juego recrea lo que es el periodo de la Guerra Fría, desde el 46 hasta, ya no sé hasta dónde llega. Son 19 años, o sea, el juego son 19 rondas, pero imagino que no serán 19 años más, sino que el juego llegará hasta los 80 por ahí. Bueno, como bien dice el autor, inspirándose en juegos como Twilight Struggle, pero sin querer fusilar a este juego, a este Mm. grandísimo juego, quiere recrear este periodo histórico. ¿Cuál es la mejor manera para que no nos suene a Twilight Struggle? Pues haciendo un juego para 3 jugadores, ¿vale? Sí que es verdad que las sensaciones son parecidas en cuanto a ese tira y afloja, en cuanto a los puntos de victoria.
de si yo consigo te estoy quitando, ya que, bueno, pues hay una tensión entre los jugadores, ya que si en algún momento el primero le saca 20 puntos al último, se puede otorgar el final de la partida, ¿vale? Y luego hay un mecanismo de compensación de que el segundo jugador podría donarle puntos al tercero para que la partida continúe. Por lo tanto, la realidad es que si el primero le saca al segundo 20 puntos, se acaba la partida, ¿vale? Entonces, eso puede pasar en cualquier ronda. Y al final de las rondas pares hay una puntuación intermedia, ¿vale? Entonces, 19 rondas y en el segundo turno se puntuarían, digamos, bueno, el juego es un control de áreas, ¿vale? El juego es muy, muy divertido porque estás todo el rato apuñalándote. O sea, cada cosa que haces es para tocar en las narices a uno de los otros dos rivales. Por cierto, ¿cuáles son las facciones? Porque claro, está claro que una facción va a ser los Estados Unidos, otra facción son los soviéticos, pero hay otra tercera facción que es como el resto del mundo, ¿vale? Aquí esa tercera facción incluye los nacionalistas, pues por ejemplo la zona está Serbia y tal, no sé cómo la llaman en el juego, China y la India, ¿vale? Son esas tres cosas, ¿no? Esas tres cosas son todas ellas una facción. Y dentro de los nacionalistas está, pues lo que digo, los nacionalistas europeos, pero también tienes en Sudamérica y también tienes en no sé dónde, que no me acuerdo ahora muy bien dónde era. Entonces hay un juego que lleva todo esto. Y a mí lo que más me gustó del juego, bueno, el juego es un card-driven game, que esto significa que es un juego que el motor principal para hacer las acciones son las cartas. Lo que más me gusta del juego es que tienes un único mazo, que aparte es asimétrico también. El norteamericano tiene, que no sé si son 90 cartas, imaginaros, el soviético 80 y el resto del mundo 70. Y cada carta, y el mazo no se va a ciclar. O sea, tú vas a ir robando como de 7 en 7 y en el momento que tu mazo acabe ya no tienes más cartas que jugar. Entonces, cada carta que desechas o que utilizas para hacer algo que no sea el propio evento o tal, o te la descartas porque para hacer una acción hay que descartarte una carta, esa carta jamás volverás a usarla. Eso está guapísimo. O sea, esa sensación de, Dios, tengo que tirar esto y ya no voy a volver a ver en toda la partida, genial. Y luego el juego tiene una mecánica impresionante para generar esa tensión, ¿no? Para reflejar de manera abstracta, pero esa tensión de la Guerra Fría, en que va a haber va a haber unos tracks como de peligro nuclear, ¿vale? Entonces tú, cada acción que represente un ataque, algún tipo de conflicto contra otro jugador y demás, normalmente va a hacer que subas como la tensión nuclear de tu facción contra la de ese rival en específico, ¿vale? ¿Esto qué va a ocasionar? Pues en el juego hay unas cartas que son bombas atómicas o bombas de destrucción masiva, que las llaman. Entonces tú puedes activar una de estas cartas y ponerla sobre la mesa, ¿vale? Digamos, bajarla, prepararla. Y en un momento dado, cuando la carta lo ponga, podrías activarla cuando tú quieras. Y esto normalmente, bueno, uno de los efectos que tiene muy, muy cañeros es poder quitarle cartas del mazo a un rival. O sea, que hacerle que ese mazo vaya bajando antes de tiempo, ¿no? Y que esto crea una tensión como de, Dios mío, me va a dejar sin cartas, impresionante. Pero lo bueno es que estas super mega armas nucleares te van a costar muy poco activarlas en relación a la tensión nuclear que haya con la potencia a la que se lo quieres lanzar. Quiero decir, si tú eres Estados Unidos y me has estado dando por saco a mí, quitándome mis tropas, haciéndome jugadas, porque hay unas cartas de espionaje divertidísimas que se activan en la primera ronda, que están ocultas, o sea, tú sí que sabes lo que son y sabes que están ahí, y el resto saben que están ahí, pero no saben lo que va a pasar, ¿no? Y que de repente se activan como en la primera fase de la ronda y siempre es algo nocivo contra el resto. Son muy, muy divertidas. Pues si todas esas cosas están pasando y crece la tensión nuclear contra un rival, ese track marca como un descuento a la hora de de que tu rival use su arma nuclear contra ti. O sea, yo te doy por saco, pero te estoy abaratando al mismo tiempo tu arma nuclear. Esto está impresionante porque es como, sé que en algún momento me vas a tirar un pepinazo. Y claro, al final todos jugamos con armas nucleares. Bueno, no estoy resumiendo ni mucho menos la secuencia de turno ni nada, no me voy a poner ahora a contaros el juego. El juego no es un juego complejo, tiene un peso de 2,75 en BGG.
Pensaba yo que era un poquillo más difícil. pero es un juego de conflictos. Lo que quiere decir que tiene como esas mini reglitas Ya. de, ¿cómo se llama? De suministros, de no Mm. sé qué, de que si te quitan aquí uno no puedes entrar si no sé qué, si no tienes suministro, que comprueba esto, aliado, no sé qué, retiradas, como cosas que suben un poquito, o sea, que no es un 2,75 de 1 euro, ¿vale? O sea, tiene este rollo de tener que ir a ver el manual, que es un poco coñazo, que Ya. seguramente para jugadores de Wargame pues sea el pan de cada día, pero para los que no estamos muy acostumbrados puede ser un poco farragoso. O sea, si os esperáis un juego sencillo, realmente este punto hace que no lo sea. Y luego es un juego de que, como os digo, es un card driven game, donde cada carta es una historia, que imagino que una vez que le eches 2 partidas, pues ya te sabes las cartas, pero en una primera partida puede ser más lenta de lo que pone el manual, porque al final estarás leyendo cartas, ¿vale? Y básicamente la acción principal del turno es elegir una carta. Y las cartas pues son de ataque aéreo, ataque terrestre, construir tropas. O sea, que son realmente el juego es sencillo, ¿no? Quitando que luego es muy divertido por lo que os digo, porque son cartas de puteo, de eventos, de cartas de estatus que te cambian la partida. Está muy guay. Y luego ya os digo, cada 2 rondas se hace una especie de conteo, donde están tus ejércitos en la zona, en las áreas que has podido controlar, y te sumas puntos. Y poco más. El juego, ya os digo, es súper divertido, me gustó un montón. Y una pena no haberlo estrenado antes, la verdad. Lo jugué con Palermo y con Juanjo, yo creo que a todos nos gustó. Y eso sí, es un juego exclusivo para 3 jugadores. O sea que, bueno, pues de Cold War. Mm. Preguntas. Sí. Cuando a mí los juegos de conflictos, sobre todo cuando o sea, de multijugador, es decir, de más de 2 jugadores, ya lo comenté aquí alguna vez, no me gustan porque cuando uno le pega a otro, el tercero siempre se lleva las de ganar y acaba Eso pasa aquí. no lo soluciona de ninguna forma. No, como de los 3, 2 se Se engorilen, enzarcen. el tercero gana. Eso nos pasó a Palermo y a mí, que nos pusimos, que nos pusimos absurdamente a pegarnos en Alemania. O sea, solo teníamos ojos para Alemania. Tú me quitas, yo te pongo, yo me vuelvo a poner, te quito ahora yo. O sea, como muy tonto, ¿no? Y mientras Juanjo iba conquistando el mundo. Entonces llegó un momento que nos sacó 20 puntos y bueno, pues Y la la, partida acabó. y la palmaseó. Sí, pero tal cual lo que estás diciendo, es un juego en el que no puedes gorilarte contra uno porque es de un juego para 3. Entonces hay que tener un marcaje. Es como el típico marcaje de juego a 2, pero a 3. Tienes que ir con ese concepto. O sea, un poquito a ti y otro poquito a ti. Mm. Pero más allá de que es un juego de control de áreas y demás, es muy divertido todo el tema de cartas, de eventos y lo que os digo. Tú al final de tu turno puedes gastar una carta para como preparar una carta de espionaje. Estas cartas se juegan ocultas y son muy locas. Entonces se desvelan como al principio de tu siguiente turno y siempre es algo como tipo, quítale la tropa, o sea, la tropa que tiene el otro en Alemania se la quitas, la tropa que tiene, o de repente plantas el evento, o sea, el espionaje puede ser, llega Fidel Castro a Cuba, pum, y te plantas una tropa ahí en Cuba, al lado de Estados Unidos y tal. O sea, que son cosas como muy locas dentro de eventos reales, pero que van cambiando la partida, le van dando una narrativa también a la partida, que está muy guay. Y luego el tema este de las armas de destrucción masiva, que también las preparas y esas no se juegan hasta que tú no quieres, pero están preparadas, están como que las enseñan, ¿no? Es como, mira lo que acabo de poner aquí, a ver si te vas a poner demasiado tonto que me vas a hacer que la utilice. Y todo eso genera una tensión, pues Sí, eso. un poco de Guerra Fría, ¿no? Es al final. Sí, tal cual. Es que Y, lo recrea muy bien el juego. y si la activas, ¿tienes algún perjuicio? Sí. O sea, para activarlas, realmente esas cartas tan tochas se activan. O sea, para prepararla es simplemente la bajo y la dejo delante de ti para que la veas, para que veas lo que estoy preparando aquí, ¿no? Ujú. Pero luego tiene un efecto para ti muy malo porque para activarla tiene un valor en puntos de victoria. Y lo que estamos diciendo, o sea, hay un factor diferencial que si te saca tanto el primero, puedes perder la partida, ¿no? Y estas cartas tan locas, las bombas atómicas de estas hay como desde que te quitan un punto de victoria hasta que te quitan 10. Evidentemente la de 10 es mucho más cañera y el efecto para el rival es ultra nocivo.
Y la de 1, pues a lo mejor es cañera, pero bueno, no tanto, ¿no? Entonces es lo que te digo, si tú bajas una carta de 10, es que acabas de bajar una cosa como muy espectacular y a medida que a ti te van haciendo cosas, te van dando descuento para esa carta. Luego lo miras en el track, en cuánto es tu nivel contra ese jugador, y si te está tocando las narices a nivel 7, pues si esa carta vale activarla a 10 puntos de victoria, realmente te va a costar 3 puntos de victoria. Ujú, ujú. Mola. Y eso a su vez, en el momento que activas la carta, la bomba atómica esta, también tiene asociado un coste como de valor de nuclear que se la vas a pasar a su track. Para que cuando, o sea, que en plan, me acabas de tirar una bomba nuclear, pues espérate que el turno que viene viene en cura. Y es como un toma y Eso daca ahí mola. está guapísimo. Mm. Y es un Suena juego que bien, suena realmente bien. no, sí, no sé, a mí me ha costado sacarlo, me daba un poco de pereza, pero vamos, parece una opción muy guay para cuando hay justamente a lo mejor 3 personas que tampoco sean muy Eurogamers, que les guste un poquito tocarse las narices y que haya salsita. Me parece que es una elección muy guay, la verdad, muy guay. Y en cuanto a dependencia del idioma, porque tú tienes la versión en inglés, ¿no? Hombre, pues los eventos y, o sea, hay muchas cartas que tienen texto. Mm. Entonces, pues bueno, tal vez si te cuesta el inglés, pues no te lo recomiendo porque vas a tener que estar todo el rato pues, no sé, no es un inglés súper difícil, ¿no? Pero lo justo para que si se te atraganta un poco, aparte el reglamento está en inglés también, no sé, las cartas de ayuda están en inglés. Mm. Bueno, pues Este, eso. este es que llegó a salir en castellano, si no recuerdo mal. Lo que pasa es que lo sacó en Last Level y no, yo no lo he visto nada. Nada. Ujú. No, no es un Y juego del que se escuche mucho y estuvo saldadísimo también. Hubo una saldada de Vértigo hace unos años, que fue cuando yo lo pillé, que yo no sé si me costó 15 euros. O sea, sí, así, 15 euros el juego con el envío y todo, ¿eh? O sea, sí, y ahí lo sí. compramos un montón de gente, pero realmente ya te digo, lo tenía en balda de años, hasta que el otro día, pues bueno, como estoy ahora un poco en plan que me mola el rollo este de juegos que te pegues y que pasen cosas, pues me apeteció sacarlo y mira, un buen descubrimiento, la verdad. Juegos en los que pasan cosas. Sí, juegos de los que pasan cosas más allá de contar puntos de victoria. Esto, Ay, esto, va por- esto va por rachas, ya sabes. ya, ya, ya. Gemerlo me mira como, ¿sabes? Como decaído diciendo, te hemos perdido, no sé qué hacer contigo ya. Pero eso son rachas. No sé, igual de aquí a 2 meses, entonces solo quiero ver a nuestro señor Lacerda y jugar Lacerda. Yo que sí, me voy a comprar todos los Lacerdas. ¿Rachas? Pues nada, de estos son una serie ahí como de varias guerras y tal. Y yo la verdad es que siempre me han llamado la atención. Mm. Sí, Pero siempre se ha considerado juegos sencillos dentro de juegos de conflicto. em, a lo mejor juegos muy de iniciación, ¿no? A este juego, mm, a este tipo de juegos estratégicos. mm, Siendo juegos que se pueden asemejar, tienen ya mecánicas de wargames, como esto que comento del suministro, ¿no? Y eventos, suelen ser card-driven games, con los que a lo mejor como paso previo, ¿no? A juegos pues un poquito más complejos, pues puede venir muy bien, ¿no? Para tener ciertos pues eso, conceptos pillados. Esto del suministro, pues es un coñazo. El tema de los combates, donde en función de dónde estés, cómo retiras, cómo tal, cómo se quedan, pues esto, si lo juegas así en un juego un poquito más sencillo, a lo mejor luego dar el paso a otros juegos más complejos, como puede ser una operación Barbarosa, o a lo mejor ¿cómo se llama este? Un Feel of Glory, cosas así, pues a lo mejor mm. eh, Bueno, no está mal. si en este sentido quieres pillar a gemerlos, no sé si sabes que con este mismo sistema Ujú. han sacado ahora la Guerra del Anillo. ¿Ah, sí? Ahí a gemerlos lo tienes seguro. Sí, sí. En la Guerra del Anillo de Card Game. Ah, este que te eh, comentaba yo que ha sacado el Lion Brody, o sea, es también, o sea, es como una reimplementación de los Quartermaster. Sí, o sea, es de Ian Brody y tiene. O sea, es como que. Él decía que quería adaptar el juego de tablero de Guerra del Anillo a su Ujú. sistema Ah, de card driven de Quatermaster. qué bueno. Así que por ahí, este además, bueno, creo que es 2 o 4, Ujú. pero dicen que mucho mejor a 4. Así que
Que su mejor número es 4, además. Sí, 2 contra 2 creo que es. Es como Interesante. dos llevan a las sombras y otros 2 Pues, a los pueblos oye, libres. pues habrá que echarle un vistacillo. A mí ese me molaría mucho probarlo también. Así que Pues ya ese, siendo del Señor de los Anillos, a cortes igual la tenemos también. Así que si nos hacemos ya. con una copia que sale ahora en castellano. Venga, pues yo me lo preparo, venga. Y hacemos un día temático de Señor de los Anillos. Muy bien, pues nada, esto ha sido Quartermaster General de Cold War. ¿Cómo lo ves? Yo creo que llevamos ya un buen rato, ¿no? Sí, llevamos ya casi 2 horas. Así que yo creo que podemos ir despidiendo. Ha quedado un programita Pues- así mano a mano muy Un poquito de todo, completito. muy bien. Genial, pues nada, ya sabéis, si esperemos que os haya gustado, si tenéis cualquier cosita que comentarnos, nos hace ilusión siempre que nos dejéis comentarios. Lo podéis hacer a través de iVoox o también de YouTube, que estamos siempre pendientes de todas las cosas que nos decís. Y como siempre, si os apetece venir a conocernos y a jugar una partida, estamos en Albacete, la asociación Dando Juego. Solemos jugar todos los miércoles, todos los domingos por la mañana. Así que animaros, nos ponéis un mensajito por redes sociales y ahí os estaremos esperando. Y si no, pues imagino que en unos 15 días volveremos a estar con vosotros con otro programita. Y pronto ya los Miguelitos, que creo que estos Miguelitos van a venir muy fuertes. Van a venir con la crema fresca. Bueno, el comentario sexual del día, perfecto. Joder. Estás enfermo, tío. Tú sabrás, tú analiza todo. Yo no. Vale. Hostia, no. Yo no. Vaya tela. Vaya final, macho, si vamos bien. Me cago en la leche. Y ahora mucho mejor. Te pedimos con este colofón. Sí, me he puesto rojo y todo. Bueno, pues buenas noches, chicos, chicas. Chao. Bueno, hasta luego. No, espera, hay que decir lo de, Vale. lo de gemerlos. Chao, Chien. Chao, Chien. Homenaje. Última ronda. Última ronda. Última ronda.